Bienvenidas nuevamente a este espacio de análisis, charla, aproximaciones, dudas. Y pues es como siempre un gusto darle la bienvenida al profesor Paolo. Profesor Paolo, bienvenido. Aquí estamos listos. Buenas tardes, noches, días, madrugadas. Aquí estamos, maestro Hugo. Aquí estamos de nuevo. A pesar de los pesares, a pesar de las lluvias. Así es. Aquí estamos, maestro. Sigo vivo porque estaba a punto de ahogarme. Bueno, con esta lluvia torrencial que nos cayó en la ciudad. Sí, así es. Entonces, bueno, pues vamos a retomar nuevamente el libro La Revolución del Aprendizaje para pues considerar otra frase y pues continuar con este análisis desde la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, ¿no? Son las preguntas trascendentales, ¿no? Detonadoras. Y justo con el tema de las preguntas, la frase de esta ocasión dice: la única pregunta tonta es aquella que no se hace. Ya tal vez la hemos escuchado en algún momento e inclusive tal vez nosotros como profesores a veces motivamos a que los alumnos se atrevan a preguntar, que se atrevan a indagar, a no quedarse con solamente una versión de las cosas, una versión de los hechos. Y bueno, esta frase desde pues los griegos, ¿no? Esta cuestión de la pregunta que nos lleva a veces al conocimiento, que nos lleva a veces a la experiencia. ¿Cómo ves, maestro? Es un tema muy interesante, importante, digamos, para los alumnos. ¿Por qué? Porque quizá en la experiencia de muchos de nosotros como docentes, pues siempre nos exponemos a eso, a que no existan preguntas, ¿no? A que los jóvenes no participen. Y pues sí nos llama la atención, pero creo que muchas veces no se hace nada al respecto. Entonces tendríamos que buscar la manera de que ellos preguntaran, o sea, de que en un episodio antes hablábamos sobre la didáctica, ¿no? Sobre cómo hacer que los jóvenes se interesen, aprendan y de esa manera, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso, que los jóvenes se interesen en la clase y a su vez ese interés les va a generar dudas, les va a generar estas preguntas, ¿no? Que bombardeen al docente o entre ellos mismos se pregunten sobre los temas que estamos viendo, maestro, porque los jóvenes ahora no preguntan, ¿no? Pero que es algo que se fue perdiendo porque todos somos muy inquietos y preguntones hasta más no poder, ¿no? Y eso de niños lo tenemos. Cuando somos niños, para todo preguntamos, esto, el otro, ¿qué es esto? ¿Para qué se come? Esto y el otro, ¿no? Pero también te lo van aplacando. Los famosos porqués. Te los van aplacando porque dicen, no, esto no se pregunta, ay, esto no, ay, niño, ahora sí le he dicho, ay, esto. Creo que antes eran más, ¿no? Creo que antes, digamos, en el tiempo de los abuelos es, ay, esto no se dice, niño, o no, esto no se pregunta, o deja de estar preguntando tonterías, o es plática de adultos y tú te tienes que ir, ¿no? Entonces, creo que antes era más, pero creo que todavía sigue, ¿no? En los niños es, ay, no preguntes esto o el otro. Entonces, ese espíritu, digamos, de la duda, lo van matando y llegan a la universidad o llegan a la parte de la instrucción académica y ya no tienen esa parte, ¿no? O ya la tienen bastante reprimida, el sentido que también, como hemos hablado, de que siempre quieren participar, pero con la verdad, ¿no? Con una verdad incluso hasta absoluta, y pues no. O sea, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a muchas cosas. Y hay veces como docente no les damos la confianza para que ellos se abran y pregunten lo que ellos quieran, lo que les esté pasando por la cabeza, digamos. Claro, bueno, son estos momentos, estos escenarios en el aula donde pues lo ideal sería que surgiese toda esta retroalimentación. Ahorita que comentabas de esta parte del miedo a no quedar expuesto, porque si yo tengo una duda y si yo levanto la mano y le pregunto al maestro, y dependerá de cómo el maestro tome esa pregunta, si a lo mejor dice, oye, bien, buena pregunta, o si, ay, es obvio que todos sabemos la respuesta. Entonces empieza uno a condicionar este comportamiento y definitivamente pues dirá, para la próxima no vuelvo a preguntar.
porque voy a quedar expuesto o me van a, ¿cómo se dice ahora? Me van a estar buleando Sí. porque hice una pregunta que a lo mejor era muy tonta a mi manera de verlo, ¿no? Entonces, sí el miedo de quedar expuesto, sí el miedo a interrumpir la clase, porque también puede ser eso, que algún profesor diga, preguntas al final, ¿no? Y si de repente te surge algo, bueno, pues la quería yo anotar o en qué momento, ¿no? Se puede hacer esta pregunta, ¿no? Sí, creo que es muchos factores en que los jóvenes no se atreven a preguntar. O sea, son muchas cosas. Sí, la confianza del docente, sí es el bullying de sus compañeros, ¿no? O sea, decir, ay, ¿para qué preguntas eso? Pero a lo mejor para ellos es evidente, pero también muchas veces es que ya nos queremos ir, ¿para qué alargas la clase, no? O sea, ¿para qué ya vámonos? Ya deja de preguntar. Pero fíjese, maestro, que bueno, lo que yo me doy cuenta, y vamos a hablar específicamente del Escatepepa y de mis grupos, pero yo me doy cuenta, yo no sé si pasa en otros grupos, pero como que tienen un pacto, porque, por ejemplo, cuando ellos se exponen, nadie se pregunta, ¿entendieron? Sí. ¿No tienen dudas de sus compañeros? Cuando yo incluso veo que los que están exponiendo tienen dudas, ni siquiera conocen el tema, digamos. Digo, y los otros que están escuchando, pues como que no tienen dudas, ¿no? O sea, creo que la duda es muy importante. Yo les digo a mis alumnos, tienen que cuestionar a todo el mundo, tienen que cuestionar a sus profesores, a todos. ¿Por qué? Porque o sea, ninguno tiene la verdad absoluta. Así es, ¿no? así es. Y entonces tampoco les pueden creer todo al 100%. Pues tienen que cuestionarlos, pero eso para cuestionarlos pues implica que ellos estudien, ¿no? Cosa que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Decir, pero no, tendrían que cuestionar a todos sus profesores y decir, bueno, profesor, y de una manera respetuosa, entablar incluso un debate, ¿no? Claro que también está a la disposición del profesor, porque hay profesores que tampoco se prestan a eso, ¿no? O sea, a mí no me contradigas, ¿qué te pasa? ¿No? Pero se tiene que hacer con los, digamos, de una manera respetuosa, ¿no? En los canales que es eso. Yo me acuerdo de... casi no me pasó, pero si alguna vez pasó, yo recuerdo que era decir, al final de la clase, era yo tímido y decía, maestro, creo que en algún momento, no, por ahí yo leí que lo que usted comentó que era esto, ¿no? O sea, ni siquiera le aseguraba que era eso, sino que le metía como que la duda, para decir, ¿dónde lo vi? Entonces ya empezábamos a platicar de esto, o sea, un tema ya en corto, con mucho más confianza, ¿no? Entonces creo que sí, uno tiene que ser también, o sea, muy respetuoso de no retar tampoco al profesor, porque también hay alumnos que los retan, ¿no? Sino que entablar un diálogo muy respetuoso entre ellos, o sea, entre el profesor, entre los alumnos, o entre ellos mismos, ¿no? O sea, me ha tocado clases en los que se tocan temas muy, digamos, como política o religión o así, y entre ellos mismos debaten, ¿no? Porque tienen puntos de vista distintos, y eso es padre, pero siempre les pido que sea una manera muy respetuosa, ¿no? O sea, claro, que los argumentos de uno y otro se viertan de una manera muy respetuosa y que también en ese diálogo todos estemos dispuestos a ceder un poco, ¿no? Si tus argumentos me convencen, si veo que son mejores tus argumentos, pues claro, ¿no? O sea, si no, pues nada más defender mi punto por defenderlo, pues no. Pero creo que a lo que iba es sembrar la duda en los estudiantes, decirles, dejarlos con esa duda tú como docente, ¿no? Claro, claro. No, pues definitivamente, ahorita yo pensaba un poco en estos escenarios tal vez ya más estructurados académicos, donde se tiene que desarrollar un trabajo de investigación o una tesis, y hasta viene ahí, es que tu pregunta de investigación, ¿no? Y es un verdadero problema si no estamos acostumbrados a hacer preguntas, por muy básicas que puedan parecer, pues entonces, ¿cómo llevarlos a un escenario donde se pueden hacer preguntas más complejas o más difíciles, ¿no? Entonces, se vuelve un verdadero reto para ellos, ¿no? Que en algún momento se quiera plantear o desarrollar toda una investigación, si no sé plantear mi pregunta para abordar un fenómeno, ¿no? Bueno, en el tema de las tesis, pero justo ahora también pensaba yo en los alumnos de la licenciatura en Relaciones Comerciales, donde de repente se tiene que hacer investigación de mercados. Entonces, debo de saber elegir mis preguntas precisas para que la persona que yo estoy entrevistando, a quien estoy recabando información, me dé la información que a mí me va a servir, porque si no, de repente me voy a sesgar, o si mis preguntas son demasiado extensas,
al final ya terminan diciéndome que todo que sí, con tal de que ya se va. Entonces, es bien importante en el proceso educativo, bueno, pues partir de lo que es la duda y luego, bueno, pues preguntar, ¿no? Sí, plantear. También luego se nos olvida que incluso las preguntas hay veces que son más importantes que la respuesta. O sea, hay preguntas que es lo importante, o sea, que es lo mejor de una investigación. La pregunta más allá incluso de la respuesta. Sé que suena descabellado eso, ¿no? Pero hacer una buena pregunta, digamos, da pie a futuras incluso investigaciones, ¿no? O sea, donde tú vas a plantear ciertos problemas, ciertas cosas, y te van a, digamos, a servir, digamos, para futuras generaciones que retomen, digamos, tu investigación, ¿no? Pero sí, que ellos deben de generar esas dudas. Creo que ese es el papel fundamental del docente. Más allá de decir, bueno, que comprendan esos temas y eso. Creo que uno de los papeles fundamentales del docente es sembrar esa parte de la duda en los jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que les va a incitar a investigar, a crear, a hacer muchas cosas. Pero si no les sembramos esa duda a eso, a los jóvenes, pues es difícil que ellos también lleguen a ciertos lugares, ¿no? A ciertos lados, sea como investigadores, como empresarios, como lo que quieran ser, ¿no? O sea, tienen que tener esas dudas. Y que se vuelve algo también hasta de una cuestión ya más personal. Ahorita pensaba yo mucho en estas preguntas que siempre se ha dicho que la humanidad se ha hecho y que pueden parecer también un poco tontas, pero el hecho de preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es un verdadero laberinto poder a veces llegar a responder esas preguntas que pueden parecer muy obvias, ¿no? Entonces, cuando al alumno a veces se le pregunta, ¿y tú quién eres ahorita, no? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y bueno, pues también para la empresa, ¿no? Se habla a veces de quién eres, bueno, pues esa es tu misión, y de dónde vienes, bueno, pues tu historia, y hacia dónde vas, pues es tu visión. ¿Cómo te ves en el futuro? La sesión pasada hablábamos acerca del futuro y es parte de esta construcción de ese mismo futuro, ir eligiendo estas preguntas, ¿no? Que nos ayuden a guiarnos. Y otra vez, en medida en que más se tenga este ejercicio de la pregunta, pues nos va a ayudar a ir discriminando, ir discerniendo posibles respuestas, ¿no? Sí, los alumnos no están conscientes de que preguntar al docente, al profesor, ayuda a la clase, ayuda a que estemos construyendo ese conocimiento, ¿no? Porque el docente puede traer la clase preparada y los temas que voy a dar, pero de repente se te pasan cosas, detalles, de decirles detalles importantes a los jóvenes que se te pasan. Pero si ellos preguntan, esos detalles pueden quedar expuestos y tú tratar esos temas, ¿no? O de cualquier otra cosa, o conectarlo, o sea, ir conectando las dudas de los jóvenes al tema que tú estás viendo. Por eso es importante que los jóvenes pregunten, ¿no? De nosotros como docentes ver la manera de que ellos sigan preguntando, que por qué llegan así todos cohibidos, todos así, de que no vamos a preguntar, ¿no? Y entre ellos mismos, no, entre nosotros no nos vamos a preguntar. Y les preguntas, no, pues sí, entre ellos, yo luego les digo a los jóvenes, a ver, tú pregúntale a tu compañero, ¿no? Y incluso piensan algo que no sea complicado, ¿no? Algo que sea muy sencillo, pero, no, sí, ya le pregunto. Entonces, creo que no entienden esa parte aún de que nos beneficia a todos el que todos pregunten, ¿no? Entonces, sí es la confianza, a mí me han contado, ¿no? Yo, por suerte, no sé de nombres, no sé de personas, pero me han contado historias así macabras, ¿no? O sea, que cuando preguntan los jóvenes, pues los tratan, o sea, hasta los llegan a insultar y eso no está padre, porque afectan a todo mundo, porque ya no van a preguntar con ellos, pero tampoco van a preguntar con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, hacia adelante más. Se va condicionando esta habilidad para indagar, ¿no? Esta habilidad desde la curiosidad, que decías, maestro, que desde la edad temprana se tiene, y por qué esto es como es, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con toda esta posibilidad desde el mismo conocimiento. ¿Cómo puedo yo llegar a construir la misma duda, la misma curiosidad, la misma respuesta, ¿no? Y que lo interesante de esto es que no se tiene un fin, o sea, siempre va a haber otras preguntas, siempre va a haber otras formas de hacer algo,
y que eso también nos ayuda a nosotros a construirnos. Lo que en algún momento, ya sea individual o a veces inclusive empresarial, lo que yo encontré de hacerme una pregunta y fue algo exitoso, mañana no necesariamente esa misma pregunta, esa misma receta me va a dar el mismo resultado. Y otra vez vienen otras preguntas. ¿Por qué? Sí, porque todo está en constante movimiento, maestro. O sea, todo está cambiando, ¿no? O sea, nosotros como generaciones ya, digamos, de los 80, por decirlo, yo sí les pregunto a los jóvenes, oigan esto, ¿y cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? ¿Qué consumen? ¿Qué leen? ¿No? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? Entonces yo me empiezo a hacer una idea de lo que ellos están consumiendo, digamos. Pero yo sí no tengo ningún reparo en preguntarles, porque me inquieta esa parte que están pensando ellos, ¿no? Incluso en los exámenes les digo, es con sus palabras, es su idea, ¿no? O sea, no me pongan conceptos, no me pongan nada de Google, no me pongan nada de libro, nada. Es lo que ustedes están interpretando, lo que ustedes están comprendiendo del tema. Quiero que me lo escriban, ¿no? Pero que me escriban algo, porque también eso les cuesta trabajo. Si estamos hablando de las preguntas, pues elaborar una pregunta les cuesta trabajo. Y aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ellos, aunque tienen la herramienta, no la ocupan de manera correcta, ¿no? Porque ahora es que maestro, hasta cursos hoy hay para que ellos aprendan a preguntarle bien a la inteligencia artificial. Sí. O sea, me hace una cosa, o sea, claro que curioso, porque no se me ocurre otra palabra, pero es curioso. pero es tremendo, o sea, ¿cómo? Te voy a dar un curso para que aprendas a preguntarle a la inteligencia artificial. Sí. ¿No? Entonces, que vaya hasta a saber si es inteligencia o no, pero que tiene muchos datos, una cantidad de datos enormes, los tiene. Entonces, aprende a preguntarle. Entonces, a ver, pregunten bien, ¿no? Y ¿cómo les llaman? ¿Prompts? ¿Prompts o no? ¿Cómo, maestro? Prompt. Bueno, esto, pues les dan cursos para que aprendan a preguntar, jóvenes. Y se me hace algo curioso, porque pues es una característica, es una habilidad innata en nosotros como pues especie, que inclusive hablando de prompts, me acordé de los Klutz, de la película de los cavernícolas, ¿no? O sea, les daba miedo la oscuridad, ¿no? Pero entonces es esa misma duda, ¿no? Así de, ¿y si salgo? ¿Y qué me va a pasar? Se oyen ruidos allá afuera, ¿qué será? ¿Qué está pasando? Y la persona, bueno, pues empieza a crear toda una serie de suposiciones mentales, y hasta que no va y se enfrenta a esta realidad es cuando se da cuenta de que a lo mejor no era tan peligrosa, o al revés, ¿no? El conocer o saber que hay algunas especies que se pueden alimentar de nosotros, pues también eso debió de haberle costado la vida a muchas personas, ¿no? El conocimiento de las, por ejemplo, de los colores, ¿no? Que a veces se dice que en la naturaleza los colores que son muy llamativos son más peligrosos, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue aprendiendo eso? Pues a través de la misma pregunta y de la misma duda, ¿no? De la experimentación, maestro. O sea, ya tengo la duda, ¿no? O sea, tengo duda, ¿qué pasará? O sea, ahí tenemos el ventilador aquí enfrente, maestro. A un niño, o sea, nosotros ya sabemos que si le mete el dedo, pues me los va a cortar. Pero el niño no, entonces, o sea, ya le cortó. Pero es la experimentación, o sea, es la duda, tengo una duda, y es la experimentación. Digamos que en el salón de clases tengo una duda, yo voy a preguntar, y con base en esa pregunta, pues podemos elaborar una respuesta pues, muy grande, ¿no? A lo que tú, digamos, quieres, y tal vez en la mayoría de los casos, pues a lo mejor las dudas quedan resueltas, ¿no? Sí. O se comprueba lo que en algún momento ya me dijeron, ¿no? Pensando en el niño que le decía, no vayas a meter el dedo en el ventilador, y así de, ¿por qué no? Pues entonces la duda llega a ser mayor hasta que ya lo hace y dice, ya entendí, ¿no? Entonces, viene esta otra frase de que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Que tiene que ver también con eso. Si yo tengo esta ya intención de ir a comprobar mi duda, de ir a verificarla, y no me mido, pues puedo igual, como en este caso, o los contactos de luz, ¿no? Sí. O el fuego, ¿no? No te acerques al fuego, ¿no? Y sí se vuelve todo un problema también para nosotros como especie el transmitir a las generaciones que vienen a que sí sean curiosos, pero que también venga aquí esta parte del sentido común, ¿no? Digo, a lo mejor algunos lo vamos como desarrollando y habrá otros que no lo desarrollamos del todo, ¿no? Sí, la duda siempre está. Y la experimentación.
Porque incluso que ya lo experimentamos, pues yo creo que por eso existen los letreros, maestro, de no cruce por acá, no tocar. Esos letreros existen pues porque alguien lo hizo. O sea, Cuidado con el perro. Cuidado con el perro, porque no. Pero a pesar de que ya lo sabemos, lo seguimos haciendo. Entonces, hay que poner, mire aquí, no consumir alimentos. Mire, maestro, no fumar. Bueno, quiero esconder, maestro. Sí. No, pero, o sea, nos tienen que decir todo el tiempo eso, o que ya sepamos que no. Entonces, hacer preguntas, yo creo que lo hemos ido olvidando y nos hemos convertido también en una sociedad que nada más obedece, o sea, acatar órdenes, digamos, ¿no? O sea, si hacemos un experimento, porque yo lo hago de repente en mi salón de clases, o lo observo, más que experimento, yo lo observo cómo son. Y si le dicen, no, pues es una pregunta abierta, ¿no? ¿Y cuántas páginas, no? ¿O cuántas cuartillas? No, pues 3. Y entonces ya ellos se programan y dicen, pues voy a hacer la letra bien grande, doble espacio, y ahí están sus 3 cuartillas, ¿no? O sea, en lugar de decir, bueno, yo voy a elaborar mi respuesta lo mejor posible, y a lo mejor no son 3 cuartillas, pero estoy seguro que es mi respuesta la mejor elaborada y no hay ningún problema por la extensión, digamos, ¿no? Pero siempre están esperando a que tú les digas algo, o sea, no son capaces, digamos, de ellos tomar iniciativa, de cosas, o sea, como que acatan, están sentados y esperando a ver qué les dice, digamos, el profesor. Pero creo que también tiene que ver mucho con el sistema, ¿no? Ya muy tradicional, donde pues el profesor enfrente y ellos nada más están escuchando, recibiendo, sin procesar, sin cuestionar ningún tipo de información, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto sea. O sea, probablemente sí lo cuestione, pero no estamos aquí para eso, sino platicar de ese tema. No, y qué mejor espacio que pues una escuela, ¿no? Para atreverse a preguntar, para atreverse a explorar, para conocerse a sí mismo en su misma capacidad para preguntar y entender las cosas, ¿no? Sobre todos, por ejemplo, a veces prejuicio que uno puede tener de alguien tal vez desde la vestimenta, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué viene vestido así? ¿Y por qué se peina así? ¿Y por qué tiene seguramente, ¿no? Hay otras instituciones donde a veces uno sí puede tener cierta facilidad para identificar. Por ejemplo, les decía, bueno, si tú ves caminando a alguien por la calle y trae una bata, pues seguramente es de los de la escuela de medicina o de odontología. Pero si ves a alguien que anda en mezclilla, no, de seguro este es ingeniero. Y si alguien anda de traje, no, es que a lo mejor este es contador o abogado, ¿no? Entonces, sí hay cierta información que nos permite acercarnos a este conocimiento. Pero hay otras personas que no son completamente así, ¿no? Entonces, que por la forma de vestir uno se puede equivocar respecto a la persona en sí como tal, ¿no? Pues nosotros, maestro. Sí. Bueno, el modelo en algún momento histórico, ¿no? Del profesor o del mismo estudiante, ¿no? A veces es la cuestión, por ejemplo, de la moda, ¿no? Se dice también, bueno, es que ¿cómo es posible que estos estudiantes ahora estén muy dispersos, por ejemplo, ¿no? Y no pongan atención y no les interese, pero a lo mejor en nuestra época y en nuestro momento, pues éramos iguales. Digo, no todos, ¿no? Pero había algunos compañeros así. Hace rato mencionabas el típico compañero que siempre, oye, no hice la tarea, pero pregúntale al maestro, y a lo mejor ya con tantas preguntas nos desviamos de la que tarea. se le olvide. Sí. O sea, que se le olvide revisar la tarea, ¿no? O sea, pregúntale cualquier cosa, ¿no? O sea, maestro, ¿tiene novia? Maestro, ¿tiene hijos? Sí. Y si el maestro también nos dice, pues ya les cuentas la historia de tu vida, y miren, yo de niño quise ser futbolista, pero me rompí la rodilla, ¿no? Y así vamos, o sea, pero preguntan a su conveniencia también, ¿no? Claro, o sea, van a preguntar, o no preguntan a su conveniencia, pero tendrían ellos que sí tomar esa, digamos, esa iniciativa de preguntar, porque es en beneficio, digamos, de todos, maestro. No tratar nosotros como docentes, como ya lo hemos repetido, darles esa confianza a los jóvenes para que ellos nos bombardeen de preguntas, ¿no? Y aunque hay veces podamos quedar rebasados, pues también tener la humildad de decir, ¿saben qué? Pues eso no me lo sé, pero la siguiente clase
claro que lo vamos a tocar. Sí, ¿no? sí, se investiga y otra vez volvemos a la fuente de pues este análisis o de esta dinámica en la cuestión del conocimiento, pues que es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, también nosotros como profesores, como preguntarles a ellos. O sea, creo yo que difícilmente escuchamos a los jóvenes. Con lo que decía usted de las generaciones, pues es que casi siempre lo escuchas, ¿no? O sea, mis abuelos decían que la generación de mis papás era muy alocada y los jóvenes locos y así. La generación de los papás, no, pues es que los jóvenes. Pero también escuchas a los maestros y, no, estas generaciones están peor, dicen, ¿no? O sea, estas generaciones cada día están peor. Estos jóvenes crecerán y también serán profesores, algunos. Y también, no, estas generaciones están, pero ya echadas a perder, ¿no? Es la perdición. Ajá, sí. Pero tampoco nos damos tiempo de escucharlos. Es difícil escuchar a los jóvenes, no nos damos ese tiempo para qué es lo que están pensando ellos, cuáles son sus inquietudes. Porque hay un tema muy importante, maestro, porque tal vez no nos damos cuenta que ya estamos rebasados. Porque para ellos, a ver, no lo sé, yo nada más cosas que intuyo, pero ¿qué tal si para ellos ya ni siquiera es necesario estar frente al profesor y más si les cae gordo? Porque dicen, tengo la inteligencia artificial que me da lo mismo, o me da una mejor respuesta, o así entiendo mejor. Hay alumnos que dicen, es que nosotros somos más visuales y por medio de TikToks aprendemos mejor, ¿no? ¿Y qué tal que ellos ya nos están comenzando a reemplazar? Claro. ¿Por qué? Porque no nos escuchamos, porque no escuchamos lo que ellos nos quieren decir, pues es que la neta no nos llevamos bien con los profesores, y no es que se trate aquí de un concurso de buena onda, ¿no? A ver quién le cae mejor, no, sino que no hay una empatía entre el profesor y alumno, y que entonces, ¿qué está pasando allí, maestro? ¿No? Porque eso también va a incidir en que no pregunten, en que no existan dudas. ¿Dudas? No, cero. Claro, porque se empiezan a construir supuestos a partir de estas dudas no resueltas, ¿no? Cuando se pregunta en clase, bueno, ¿hay alguna duda? Ninguna. Entonces voy bien. Y a lo mejor se cae en este otro tema que es el autoengaño, ¿no? Soy muy buen profesor porque pues les pregunto y no tienen dudas. Eso sí, ya salen después en el examen, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué no me lo preguntaron en su momento, no? Pero bueno, también a veces, ahorita recordaba estas anécdotas de estudiante cuando el alumno que sí había hecho la tarea preguntaba, oiga maestro, ¿y no va a revisar la tarea? Entonces, esa es otra parte, ¿no? Gracias, qué bueno que me recordaste, ¿no? Ajá. Entonces también a veces esas preguntas, bueno, hacían que pues todos lo voltearan a ver feo, ¿no? Esas preguntas incómodas. Preguntas incómodas. Porque también debe haber preguntas incómodas, ¿no? O sea, que te saquen de tu zona de confort, ¿no? Yo creo que tampoco el docente está acostumbrado a eso, que haya preguntas, que existan preguntas que te saquen de su zona de confort. Claro que llega a pasar, porque yo creo que todo docente ha tenido la experiencia que ha tenido alumnos. Bueno, para mí todos mis alumnos son brillantes. Bueno, ahora para que nos regalen un like en el video. todos son brillantes, jóvenes. Pero hay unos más que otros, digamos. O saben más de un tema que de otro. Entonces, cuando te toca un alumno que sabe de un tema muchísimo, que sabe hasta más que tú, entonces dices, caray, hay que ser, digamos, hasta humilde con ese muchacho, ¿no? Decir así, pero, digamos, a tratar de aprender, también tú hacer preguntas, oye, y esto, a mí sí me ha tocado, y digo, oye, ¿y esto dónde lo viste? ¿O esto dónde lo conociste? Pero me intriga saber cómo llegó a ese conocimiento, digamos, no. Y después comprendes, dices, no, pues es que mi mamá es apasionada de esto y desde chiquita me enseñó esto, y entonces yo crecí así asado, ¿no? Pero sí, las preguntas deben de ser muy importantes, deben ser el pan nuestro de cada día aquí en la escuela. Claro, ¿no? Y que también a veces abre luego estos espacios, ¿no? Ahorita reflexionaba un poco en este modelo que a veces se les pide desde la empresa, que dicen, es que yo quisiera gente que es disruptiva, gente que piensa fuera de la caja, gente que me revolucione a mí como empresa, como organización, como iniciativa, ¿no? Pero si no se tiene este ejercicio también otra vez desde la escuela de, oye, pues piensa diferente, ¿cómo resolverías esto? Porque es más fácil, bueno, pues es que el maestro ya nos dijo que lo hiciéramos así lo hicimos y ya no me meten problemas, ¿no? Pero el ejercicio mismo de cómo plantear una forma diferente de
presentar un producto, de llevar a cabo una exposición, se vuelve también como rutinario para ellos, ¿no? Entonces no hay estas nuevas formas, no hay estas nuevas posibilidades, o no nuevas, sino diferentes, de acercarnos al conocimiento, ¿no? Sí, ahí pasa algo que, bueno, primero deben de entender los jóvenes que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, no existe nada nuevo bajo el sol, simplemente son las formas. ¿Cómo te vas a preguntar las formas? ¿Cómo vas a presentar las cosas? ¿No? O sea, decía, por ejemplo, Borges que cuando le preguntaban si leyó, por ejemplo, a los escritores del boom, por ejemplo, si leyó a Vargas Llosa, si leyó a todos ellos, decía, pues no, porque yo ya los leí, ¿no? Él decía que cada 100 años se escribía la misma obra, pero de una manera distinta, pero en realidad estamos haciendo lo mismo, estamos escribiendo lo mismo de una manera distinta. Y entonces ellos tendrían que cuestionarse, ¿no? Para presentar lo mismo de otra manera, ¿no? Hay un personaje que se llama Kirby Ferguson y él tiene un modelo de innovación y se llama Todo es un remix. Y él parte de ese concepto, ¿no? O sea, ya me di cuenta que en algún momento alguien propone algo, pasa el tiempo, lo ve otra persona, lo copia, lo modifica y genera algo nuevo. Entonces él plantea, por ejemplo, las películas de Star Wars que desarrolla George Lucas, pero es a partir de las historias de los samuráis, que ya se habían contado antes, inclusive la vestimenta de los Jedi, se parecen a la cuestión de los samuráis. Y bueno, habla mucho de esta influencia de Akira Kurosawa, de este cine sobre los ninjas, ¿no? Uh-huh. Y que los samuráis, y que tiene que ver con el Japón medieval. Entonces alguien por los 60s cuenta una historia del Japón medieval y lo ve después Lucas y dice, bueno, pues ahora lo voy a llevar al futuro y a las galaxias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, este modelo plantea eso, ¿no? Kirby Ferguson, todo es un remix, y dice, lo primero que tenemos que hacer es imitar, modificar e innovar. Ya le añadimos algo nuevo, algo diferente, pensando o partiendo de lo que decías, maestro, de que pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero a lo mejor sí hay una nueva forma de presentarlo, ¿no? Sí, como ahora los podcasts, ¿no? O sea, tenemos historias, pero antes teníamos las radionovelas. Oh, ¿no? Claro, claro. O sea, las familias se sentaban alrededor del radio para escuchar las radionovelas, o para escuchar a alguien hablando frente al micrófono solo, pero era la radio. Y después ahora son podcasts. Para los jóvenes somos el podcast y eso. Y hay muchos podcasts que hablan de muchas cosas. Pero ya antes estaban en la radio, ¿no? Que eso es como este tipo de programas se hacían en la radio. Claro, claro. Y yo, por ejemplo, hay un programa que creo que todavía conserva esa esencia de cómo se hacía la radio antes. Se llama, creo que Buenos Días, de Martínez Serrano. Mis abuelos lo escuchaban, mis papás lo escuchaban. Y curiosamente a mí me caían tan mal. Mal, en serio, porque decía, estos señores chismosos se meten en donde nadie les llama, porque hablaba una señora, ¿no? Y es que ayúdenme porque mi hijo es un rebelde, es estudiante de la ESCA y es un rebelde y es bien grosero. Y entonces ahí ellos, pues había psicólogas, había escritores, había todo allí, y entre todos hablaban de ese caso, ¿no? Y se enfrentaban y decían, no, es que es un berrinchudo, dale unas nalgadas porque hace falta unas nalgadas. Y otros, no, con la violencia no. Y ese programa sigue, o sea, ya de generación en generación, sí, es con Martínez Serrano. Es un programa que tiene la esencia de los programas viejos, digamos. Que también ya se subió, digamos, que lo encuentran en YouTube, en los podcasts y todo eso. Pero vamos a lo mismo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas estas cosas ya se han hecho. Bueno, si uno buscara la pregunta perfecta, pues es muy difícil, ¿no? No, o sea, pues eso dependiendo de lo que quieras, ¿no? Porque incluso cuando en estas instancias los jóvenes y que llevan deben llevar metodología en la investigación, ¿no? Así es. Y se van preparando para la investigación y para hacer su tesis, que hoy en día yo creo que ya nadie quiere hacer tesis, maestro. O sea, ya es complicado que hagan tesis los jóvenes, ¿no? Pero que también, yo creo que también se da mucho a esa parte al tedio que da esa parte de la tesis, ¿no? Y sobre todo la metodología de investigación, que aquí voy a meter ciertos calambres, maestro, y que son temas que se tienen que discutir a fondo. Pero pienso yo que la metodología de investigación no es la manera de hacer la investigación, sino es una manera de presentar los resultados. Porque la investigación, a ver, pues dices paso 1, paso 2, paso 3, sino es la manera en cómo ya estás comunicando tus resultados, digamos. Porque muchas veces la pregunta que haces, pues ya te induce, digamos, al resultado. No todas las veces, no siempre, y es un tema que hay que discutirlo a fondo, digamos.
pero también es qué pregunta haces y ya con base a la pregunta que haces, ese va a ser tu resultado. Ahí mismo va la respuesta. Ahí mismo va la respuesta, maestro. Entonces, esa parte de indagar y todo eso también ahí influye un poquito, o sea, como que va de la mano eso, ¿no? O sea, preguntarse, o sea, qué dudas tienes y investigar, digamos, y a ver qué te va a arrojar eso, ¿no? Como la otra vez decíamos, es que, ¿por qué demonios el papel de baño se acabó en la pandemia? Y pasa cualquier emergencia, maestro. O sea, no me acuerdo qué pasó otra vez reciente. Y otra vez la gente compra papel de baño. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el papel de baño? Claro, claro. O sea, ¿qué pregunta podríamos hacer? ¿Por qué la gente, cuando se paniquea, compra papel de baño? O sea, ¿qué bronca hay con el papel de baño? ¿Qué factores? Bueno, a lo mejor desde un punto de vista biológico tendríamos que ver qué a veces sucede con estas cuestiones de los grupos alfa, ¿no? Así es que alguien tomó algo y iban todos, ¿no? En respuesta a ese miedo que pueda ser. Porque no se cuestiona, precisamente, maestro, porque no se cuestionan, ¿no? Una vez, fíjese, yo lo interpreté así como un experimento, pero pasó. Yo he vivido en la zona, digamos, como que sur-oriente, ¿no? Siempre he estado así como en el sur y en el oriente. Y en el momento que yo viví en el oriente, en una ocasión, y eso fue muy famoso porque fue en una gran parte de la ciudad del oriente y un poco del sur. ¿Qué pasó? Una tarde cualquiera, como ahora, empezaron a correr el rumor que venía X grupo delincuencial, cerrando todo, robando todo. Y entonces, ¿qué se hizo, maestro? Se corrió la voz y toda la gente empezó a cerrar. O sea, toda la gente empezó a cerrar los negocios. Bajen y corran, métanse en sus casas. Que vienen y qué van a hacer y qué esto. De verdad, maestro, o sea, desde Tlahue, por decirlo, hasta gran parte de Iztapalapa, Xochimilco, cerraron los negocios. Porque alguien corrió el rumor de que estaba pasando eso. Y todo el mundo encerrado. Y todo, ¿qué pasa? Pero nadie se cuestionaba. A ver, ¿quién dijo eso? ¿De dónde es la fuente? ¿De dónde salió? No pasó nada. Alguien metió ese rumor y se corrió, porque nadie se cuestionó si era cierto, si estaba pasando. No, toda la gente lo creyó así, sin más. Pum, se encerró y cerró. Y eso fue un evento, a mí me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, porque veía a la gente espantada realmente. Yo dije, si alguien lo provocó como experimento, digamos, de meter el terror y eso, pues qué inteligente, le salió, ¿no? Porque la gente, sin cuestionarse, sin más, se metió a las casas. Y después, no pasó nada. ¿Y de dónde salió el rumor? Eso ya es lo de menos. ¿Sí? Es que yo ya estoy a salvo. ¿De qué? No sé. ¿No? Sí. Entonces, pues no se cuestionan las cosas. Y es aquí como nosotros, en los jóvenes, decimos, tienen que cuestionar a todo mundo, a sus profesores. O sea, ¿realmente es eso que me está diciendo? ¿No? Porque también, como profesor, pues tienes que ser humilde y también aceptar si te equivocas. Porque muchas veces nos equivocamos, maestro. Claro. ¿No? Entonces, si te equivocas, pues tienes que tener la humildad y decir, la neta, pues sí me equivoqué, ¿no? O sea, yo pensaba que era esto. Y entonces, pero siempre hay que ser humildes en eso. Y también eso se lo vas a transmitir a los jóvenes, decir, bueno, cuando te equivoques, bueno, pues sí, ya me equivoqué, pues ya ni modo, ¿no? Es como nosotros estamos hablando, hable. Y en una de estas tantas veces vamos a decir algunas cosas o vamos a decir cosas incorrectas, pues claro que nos podemos equivocar, porque estamos hablando mucho. Pero pues ahí alguien nos puede escribir, no, maestro, pues eso es un fracaso y así habla, porque es esto y esto y esto, ¿no? Pero también no me da, pues sí, me equivoqué, ni modo. Claro, y se corrige y se sigue adelante. Pero que, como lo hemos hablado en otros podcasts, en otros episodios, decir, nunca hay que tener miedo a equivocarse. Y las preguntas, no hay que tener miedo a hacer las preguntas, ¿no? O sea, creo que ya todos estamos en otro mood, en otra onda, para entender que todas las preguntas son bienvenidas. Son válidas. Sí, son válidas todas las preguntas, ¿no? Los jóvenes. Y sobre todo de repente que en la clase estamos y de repente siempre salen los alumnos. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, no tiene nada que ver con la clase. Pero miren, la otra vez me pasó. Está bien, maestro, ¿no? Porque tú también puedes tener la capacidad de conectarlo con la clase. Y está bien lo que preguntas, O sea, nunca decir, no, ¿qué estás preguntando? No, sino que todo es válido, maestro. Sí, ahorita también, no solamente en la formulación de las preguntas, sino en la opinión cuando a veces se le pide a algún alumno, ¿no?
y en lugar de emitir la propia dicen, bueno, es que yo opino lo mismo que dijo mi compañero, ¿no? O un por dos, bueno, hablando de este lenguaje, ¿no? Que es... Sí, dicen por dos. Por dos, por tres, por cuatro. Entonces, pero ¿cuál es tu opinión de fondo, no? La tuya, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que tú piensas? Exactamente, pues no puede haber dos personas o tres o cuatro que piensen lo mismo, pero se unen de esta forma solidaria a un planteamiento o a una pregunta, ¿no? Entonces, sí se deja de lado la pregunta propia, la pregunta de uno mismo. Sí, yo creo que algún día hay que tener un estudiante invitado para que nos conteste estas dudas, maestro, porque si ellos tienen pactos, o por qué lo hacen, o sea, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué entre ellos no se entablan un diálogo? O sea, ¿qué pasa con ellos, no? Y también dudas que tenemos como profesores, o sea, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ellos nos están viendo? Si nos están viendo ya como unos dinosaurios, o sea, como gente ya de las cavernas. Ay, mi maestro no sabe ni usar el celular. O sea, no sabe hacer esto, no sabe hacer el otro. Pues, o sea, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Cómo nos estamos conectando? Creo que también ese entablar el diálogo con los jóvenes también sería importante. Y sería importante para nosotros también tener a alguien aquí, ¿no? Y comentarle también nuestras preguntas y decirle, pues es que no entendemos cuando se comportan así, ¿no? Cuando no vienen, cuando corren el rumor, hablando de rumores, es que nada más es una clase que tengo. No, o sea, a mí me ha tocado, maestro, estar con el maestro que me antecede y que le digan, es que ya todos nos suspendieron, nada más falta usted. Y yo digo, pero yo tengo clase también con ellos. Y ya a mí no me han dicho nada, ya después me llega el mensaje, es que ya todos nos suspendieron, ya nada más es usted, ¿no? Pero, o sea, claro que vienen los alumnos y eso, pero ellos intentan, digamos, a toda costa ya no venir. Claro, ¿no? Entonces son cosas que de repente, o de donde tú vienes, no pasa. Porque al contrario, necesitas más tiempo porque dicen, no voy a ir a la universidad, pero se van a dar cuenta porque vamos por semanas, ¿no? Son trimestres. Y entonces, y es perverso el que maneja las redes sociales, y va a decir, no, de la UAM, porque no te pone semana 1, semana 2, o no le gusta, pero te pone la semana 8, ¿no? Semana 9, entonces ya te empieza la presión de entregar todo, y llegas a la semana 12 y es que no ha acabado, quisieras tener otra semana, ¿no? Pero estás con el tiempo, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, no debe ser lo mismo, pero sí los jóvenes tendrían que cambiar eso y tener un joven acá que nos explicara, o sea, esa duda que desde yo tengo, su mirada. Desde su mirada, ¿por qué pasa eso? Claro. Por ejemplo, en Xochimilco, de donde yo soy egresado, ahí, si no, a lo mejor ya cambiaron las cosas, maestro, pero cuando yo era estudiante, había una licenciatura que no iban los viernes, que era psicología, me parece. La carrera nada más era de lunes a jueves. Y los viernes los estudiantes no iban. Y todos, ¿no? Envidia, porque dicen, no vienen los viernes, ¿no? Pero esas cosas que uno no puede entender, que ellos no las explican. Claro. ¿No? Bueno, o sea, yo justo recordaba una escuela de la cual no diré su nombre, pero yo sí veía que los alumnos sí iban a la escuela, pero iban para no entrar a las clases. Okay. O sea, porque la otra parte es cuando el alumno decía, es que si me quedo en mi casa, pues me ponen a hacer cosas o tengo que hacer, mejor me voy a la escuela, pero llego a la escuela para no ir a mis clases, o sea, llego a la escuela para irme de pinta, ¿no? Para no existe esa palabra de irse de pinta, ¿sí? ¿Cómo le dicen ahora? Pues no entra, ¿no? A matar clase, ¿no? Ahí la productora anónima, maestro. Sí. Entonces, pero pasa eso, ¿no? Sí vamos a la escuela para irnos a otro lugar. Y luego, otra vez, gracias a la tecnología y a las redes sociales, ya los vemos que andaban de excursión o de gira ahí por Xochimilco, ¿no? Ahí en las trajineras, ¿no? Así de, o sea, sí vinieron, o sea, de su casa sí salieron. Vamos a la escuela. Pero no a la escuela. Pero no entraron. No, más bien, yo creo que esa parte de la pinta era de la secundaria, ¿no? Porque ya en la prepa, pues ya vas, y ya te vas con tus compas, con tus amigos a cotorrear. Porque es padre, o sea, la etapa, como dicen los jóvenes, la etapa de ser estudiante de la preparatoria, irte con tus compas a echar relajo, la recomiendo no perdérsela, o algo así dicen los jóvenes, ¿no? Bueno, es padre porque llegas, no entras a clase y te vas con tus compas. Pero bueno, eso es natural, ¿no? Pero que no lo hagan diario, maestro. O sea, todo con medida, ¿no? O sea, un día sí, pero toda la semana, pues, o sea, pues no. Pero estas cuestiones, estas dudas que nosotros tenemos como docentes, también sería bueno platicar con ellos. Y decir, tengo esta duda, o sea, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo están viendo en la actualidad esto?
¿no? O sea, cómo nos ven a nosotros, porque estoy seguro que nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando escuchemos a ellos, maestro. O sea, nosotros creemos una cosa, pero lo que está pasando en la realidad es otra. Claro. Sí, bueno, habrá 2 o 3 realidades sobre el mismo fenómeno, ¿no? Pensando en esta parte de, es que los viernes son ya sociales, ¿no? Entonces, pues empieza esa práctica, ¿no? Hace un año estuve en una cosa que se llama Talentland en Guadalajara, y allá igual en una tertulia ahí con gente que está en estas cuestiones de agencias de creatividad y todo esto, ellos dicen, es que son los jueves de Tijuana. ¿Jueves de Tijuana? Ah, ¿verdad? Y nosotros, pues, ¿de qué se trata eso? Y decía, es que las agencias es una forma de decir, pues nos vamos a tomar cerveza o nos vamos a las salitas, pero viene desde Estados Unidos porque pues bajan a Tijuana, ¿no? Y así de, pero pues acá es Guadalajara, es Monterrey, pero ya se quedó ese concepto, ¿no? Entonces, si uno dice, jueves de Tijuana, y yo, bueno, acá es los viernes, ¿no? Pero son estos códigos, estas formas de hablarlo, ¿no? Y de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ya, o sea, creo que antes sí estaban marcados los días, maestro. Creo que ya todos los días, o sea, los lunes ya beben, o sea, bueno, se divierten, sí, jóvenes, o sea, se divierten. Sí. Martes, o sea, yo creo que ya no importa el día, maestro. Creo que antes sí era como que ya muy definido los días, ¿no? O sea, el jueves, ¿cómo le decían? En viernes chiquito, ¿no? Ah, ya. El viernes chiquito y el viernes ya empezabas, el sábado, pero teníamos la decencia de que el sábado ya, el domingo era para recuperar y el lunes ya, ¿no? Sí. Pero aquí no, maestro, se siguen de filo. Entonces, creo que ya no hay días específicos. Calendario. Sí, ya no hay calendario, maestro. O sea, ya todos los días hay fiesta, creo yo, ¿no? O sea, ahora que invitamos a un joven, o bueno, la productora, tenemos que hablar con ella si quiere salir a cuadro. Para que nos comparta. Y que quiera quemar a sus compañeros, nos comparta, ¿no? Su experiencia, pero bueno, ya lo veremos. Pero un tema también de estas cuestiones y de las dudas y todas estas cuestiones, también los problemas que se van dando, digamos, porque no escuchamos a los jóvenes, en los problemas que se van incrementando, o que por lo menos hay mucho, entre las diferencias entre el alumno y el profesor, ¿no? O sea, que llegan a rencillas, o sea, no, obviamente no a golpes, pero sí, es decir, sí a discusiones, sí a me voy y me quejo y estas cuestiones. O sea, algo está pasando que no nos estamos escuchando. Claro, claro, sí. Y bueno, a veces tendrá que ver, pues, estas formas de trato, tal vez, ¿no? Cuando tal vez alguien o algún profesor o profesora puede plantear una dinámica en el aula, a lo mejor muy estricta, y a lo mejor los alumnos que vienen de una ideología o de una práctica más liberal, ¿no? O más, sí, abierta. Entonces, de repente se da este choque de personalidades entre estilos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Lo comentábamos en algún otro momento de, por ejemplo, tal vez esta formación que es más rígida en las escuelas militares, donde la parte disciplinar es muy fuerte, ¿no? A diferencia con aquellas otras como, por ejemplo, las humanidades, ¿no? Uh-huh. O las artes, ¿no? Que en algún momento, pues, es completamente liberal, ¿no? Y lo curioso es que, por ejemplo, hay empresas como Google donde, pues, está abierto, ¿no? O sea, no hay horarios rígidos, no hay esta forma de checar tu entrada y tu salida, ¿no? Así de, oye, pues tengo sueño, me voy a tomar la siesta, o estoy aburrido, me voy acá a un lado a jugar una partida de Xbox o de Nintendo, ¿no? Uh-huh. El chiste es que se genere esta dinámica de estar relajados para ser más productivos, ¿no? Y que ya lo disciplinar, esta parte de un checar la hora de entrada y la hora de la salida te va a hacer más productivo. Entonces son modelos diferentes que pues también van moviendo a la sociedad y también a la escuela. Sí. Bueno, no hemos hablado un poco de esta parte del home office, ¿no? También, que ya se vuelve una práctica común donde pues la escuela también podría tomarse ese modelo, ¿no? Sí, los más en línea y cosas así, pero vamos a lo mismo. O sea, yo creo que la experiencia de dar clases en línea también es siempre esencial. Es difícil que participen. O sea, las clases en línea todavía tienen su complejidad, maestro, porque apagan la cámara,
¿no? No sabes qué están haciendo, si están durmiendo, si están comiendo, si están poniendo atención en otra cosa. O sea, creo que es muchísimo más complejo y que necesitamos ahí mucho más compromiso de todos. Porque pongas lo que les pongas, o sea, te esfuerces en la cuestión audiovisual, lo que sea, allí te van a ganar los distractores porque estás en tu casa o estás en otro lado, ¿no? Te va a ganar la televisión, te va a ganar el celular, te va a ganar que el vecino, que el otro. Entonces, mantener a los jóvenes, digamos, a distancia resulta ser un reto mayor. Un reto muy importante, ¿no? Entonces, si hablamos de cuestiones, ahí difícil los jóvenes participan, ¿no? Bueno, esa es en la experiencia. Habrá maestros que tengan la experiencia distinta, ¿no? Pero sí, muchos profesores que se expresan de eso es que sí es en la complejidad. Me tocó un caso de un compañero que me decía, no, pues yo estoy muy contento en mi empresa y eso, ni recuerdo el nombre de la empresa, pero me decía, es que la neta estoy bien agradecido, estoy bien contento ahí con eso. Trabajaba hasta Santa Fe, me acuerdo, y mi amigo vivía como por esta zona y por el sur. Y entonces decía, no, pues la verdad, pues yo entro, ¿qué? 8 o 9 de la mañana, sin bronca. Dice, pero la empresa es bien buena onda, porque cuando ya se nos hace noche, o sea, porque no tenía hora de salir, cuando se nos hace noche, pues ya nos renta un hotel, nos da donde bañar, nos da de comer para estar pronto acá. Pero él lo veía como una cuestión buena onda de la empresa, digamos, ¿no? Porque no se cuestiona más allá. Pero él no estaba viendo que realmente la explotación estaba brutal para él, porque la empresa se apropia de él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera le deja que se vaya a su casa. Dice, no, pues yo te doy la casa, yo te doy toda esa parte, ya casi me perteneces. Sí. Y él lo veía así, pero se da eso en muchas cosas porque no se cuestionan. Dice, a ver, entonces esto, si no voy a tener horario de entrada y de salida, entonces ¿cómo voy a operar? ¿No? ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa esto? Entonces, tienen que cuestionarse muchas cosas. Ahora, con respecto a toda la información que ellos tienen, ¿cómo la van a procesar? Pues no se cuestionan, no van más a fondo, ¿no? O sea, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Pero no se lo cuestionan, ¿no? Claro, claro. No cuestionan sus fuentes, no ven que este medio está pagado por esto, no ven que este otro medio igual, ¿no? Que están apoyando acá. Entonces, tienen que cuestionarse, a ver, ¿por qué tú me estás diciendo esto y por qué tú me estás diciendo esto? ¿No? Y algo de de la elección, por ejemplo, judicial ahora. Ellos no se cuestionaron qué significa esa, digamos, esa elección judicial. Escuchan hablar de todo, ¿no? Pero ellos, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo están cuestionando esta elección judicial? Si les gusta o no les gusta. Pero sí, en estos episodios pues vamos a tener la voz, digamos, de algún estudiante, ¿no? De algún docente que también tenga otra visión distinta, digamos, a lo mejor distinta a la nuestra, ¿no? Porque hay casos, vamos a ponerlos, hay casos de éxito, ¿no? Donde el docente dice, no, es que me ha tocado grupos sin padres, he trabajado así, asado, y preguntan, asado. Entonces, que sí nos tienen que compartir cómo le hacen, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, hay otra vez en este abanico de posibilidades, de repente grupos o equipos que llegan a ser sí críticos y sí llegan a generar esta duda, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que no, que uno tiene que estarlos invitando, ¿no? A que participen desde esa forma, ¿no? Y bueno, pues es esta variedad de personalidades también, ¿no? Que a lo mejor la otra parte que ahorita pensaba es que tal vez algunos alumnos sí lleguen a tener una pregunta muy interesante, pero por la cuestión de la timidez o del pánico escénico no la llegan a formular, ¿no? Y se la quedan a sí mismos, ¿no? Entonces no dejan salir esta otra posibilidad de tener conocimientos y de compartirlos con los demás, ¿no? Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, alumnos que llegan, o sea, no se pierden una de las clases, o sea, no se pierden ninguna clase, pero siempre son callados. O sea, nunca los escuchas, nunca nada, ¿no? Pero sí me llamaba la atención y en algún momento sí me acerqué fuera de clase y eso, y preguntar cosas. Y ya fue distinto, o sea, la relación fuera de clase, digamos, aquí en la escuela, desde luego, pero ya no en la clase y sobre un tema en específico, y empiezan a desenvolverse de una manera distinta, ¿no? Y entonces te das cuenta, se ha comprendido el tema, y dice, no, pero tengo esta duda, y entonces ya les empiezas a dar confianza, y ya empiezan, digamos, ellos a abrirse, o sea, ya van a saber, yo como les digo, no sé en otras clases, pero aquí en mi clase es distinto, tienen que abrirse, tener la confianza, que no pasa nada, cero, somos compañeros, o sea, ¿no? Entonces creo que
radica mucho en eso, maestro, en la confianza que ellos tengan como alumnos para que también participen y también enriquezcan la clase, maestro. Muy bien, muy bien. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. Definitivamente no existen preguntas tontas, solo aquellas que no se hacen. Sí, maestro. Y pues nada, ¿no tiene otro comentario, algo que quiera agregar? Pues invitar a que pues maestros, alumnos y quien nos vea y nos escuche se pregunte, ¿no? Se pregunte siempre cosas, que no se queden con una sola fuente, porque pues también a veces es dejarse llevar por lo que ya comentábamos de si todos van para allá, pues sí, vayamos para allá, pero ¿por qué? ¿No? O sea, y siempre habrá oportunidad todos los días de generarnos una pregunta, ¿no? Sí, maestro, o sea, y aquí, pues sí, los invitamos a que, pues, si nos ven, pues que nos escriban, ¿no? Si tienen dudas, cualquier cosa, o algún comentario, pues que nos escriban ahí Así es, en los ahí comentarios del aparecerá. podcast, sí, sí. Y todo eso. O sea, yo creo que ya, para este tiempo ya debe de haber programas, ¿no? Ya debe de haber antes, que van a estar en YouTube, ¿no? Así es, en YouTube. En la página de Delta Bitácora Digital. Ahí Delta Bitácora Digital. Y pues que nada, que lo compartan, que ojalá que los alumnos, ya sé que a ellos les es la inmediatez, que de repente les gana la impaciencia, pero que pues que nos escuchen, ¿no? Y que estamos abiertos a los comentarios, maestro, ahí, escríbanos. Se valen todos los comentarios, ¿no, maestro? Así no es, importa. Así es. Todas las críticas constructivas siempre ayudan. Sí, siempre ayudan. Y aquí la ventaja que tienen que es el anonimato, ¿no? Entonces, sí, también. Con toda la confianza ahí échense un rollo para que también nosotros nos retroalimenten, ¿no, maestro? Así es. Y pues nos vemos en la siguiente charla. La siguiente charla. Podcast, ¿cómo podcast, le llama esto? Pues de momento estará alojado en el podcast de Delta, entonces de momento allí estará. Ahí sus likes, sus comentarios, todo eso. Y entablar el diálogo, maestro, ¿no? Muy bien. O sea, por medio de estos videos, entablar el diálogo con los alumnos. Y también ellos ahí pueden exponer, ¿no? Claro, sí. Cosas. Muy Pero bien. Bueno, pues nos vemos. Que pasen buena noche y descansen. Tarde o día. O tarde o día o buenas madrugadas. Porque estos programas son buenos para el insomnio, porque lo que sí les va a dar sueño, maestro. sí, va a ayudarles a dormir. Cuídense, jóvenes, cuídense, maestros, cuídense todos.